Bienvenido, bienvenida al canal de Xavier, un canal en el que hablamos de todo un poco con un directo andaluz. Toca hablar de Andalucía. Andalucía inició su campaña electoral el 1 de mayo para las elecciones autonómicas que se celebrarán el día 17. Muchas son las incógnitas que tenemos. Moreno Bonilla repetirá mayoría absoluta. María Jesús Montero funcionará como candidata del PSOE. Podemos va a sumar algo en Por Andalucía, aunque Antonio Maillo tiene su chance como candidato. Vox va a detener su crecimiento. El travieso Alvise va a entrar en alguna provincia. Para todo ello cuento hoy con un equipo bastante diverso de contertulios. Voy a empezar por Carlos Jesús Ramiro Saniguer de CRE. Muy buenas noches, Carlos. Buenas noches, encantado de estar otra vez contigo en el canal y con estas grandes personas. Muchas gracias a ti, Carlos. Al perenne Juan Carlos Pérez desde Guecho. Gabón, Juan Carlos. Gabón, Buanaite, sí, me alegro de este programa andaluz. Que bueno, pues intentaremos decir alguna cosa. Gracias. Y desde Avilés, Asturias, Sergio Sanzo. Muy buenas noches, Sergio. Buenas noches, Xavier. Muchísimas gracias por invitarme una noche de domingo más aquí con estos fantásticos contertulios. Además, todos conocidos. Carlos y yo estamos doblando turno hoy. Espero que nuestros salarios a final de mes se refleje en la nómina en pulpo o bien lo típico de Tarraco. O sea que muchas gracias, no obstante, una vez más por invitarme a este directo andaluz y analizaremos pues de una manera ahora más sosegada las claves de estas elecciones tan importantes, ¿no? Muchas gracias, Sergio. Vamos a empezar, aparte de que porque lo tengo al lado por un tema de cortesía, puesto que él es andaluz, natural de Linares, provincia de Jaén, pero residente en Sevilla. Carlos Jesús Ramiro, que nos haga un análisis de cómo ve estos primeros compases de la campaña, porque los debates no empiezan hasta la semana que viene. ¿Cuál es la coyuntura y el análisis que hace de la situación en Andalucía y las posibilidades? Tómate el tiempo que necesites, Carlos, no hay limitación. Ok, bueno, soy adoptado sevillano, pero vamos, tengo el corazón partido entre mi tierra natal de Linares, de la provincia de Jaén y Sevilla. La precampaña en Andalucía ha sido muy sustanciosa. Digamos que esto de pre-campaña al final es una campaña, digámoslo así, no oficial, pero bueno, lo único que no se puede decir es vótame o vota a mi partido o a mi opción. Está siendo un inicio de campaña muy curioso. El Partido Popular va sobre seguro, pero tiene sus aquellos con el tema de Vox, y la analizaremos un poquito más adelante entre todos. El Partido Socialista creo que le queda una legislatura más por sufrir esta recomposición que al final va a tener que hacer. Y bueno, creo que no va a caer tanto como se está vaticinando. Por otra parte, Vox, bueno, Vox es un partido que en el principio, en la recta inicial de esta campaña electoral, con su eslogan y su tema de la prioridad nacional, creo que ha errado y le va a quitar bastantes votos, va a caer, porque Andalucía, a fin de cuentas, es una comunidad que venimos de mucho tiempo de un partido político determinado, de un partido socialista. Tenemos dos mayorías, una semimayoría del Partido Popular y otra del Partido Popular en mayoría, pero
creo que Vox lleva 10 años, a fin y a cuentas, en el panorama andaluz y no sabemos si va a aumentar o va tanto como se dice. En cuanto al resto de partidos, la izquierda, vuelvo a repetir, el meter a un candidato o a una candidata que ya ha pasado por la quema de lo que es una institución como la Junta de Andalucía, estando en el puesto en el que esté, pues a Maillo le va a pasar un poco lo mismo que a la candidata del Partido Socialista. Vienen con muchas mochilas. No creo que sea lo más acertado. Y adelante Andalucía ha estado ahí, con un protagonismo quizá muy impostado, con muy poquita gente que tiene desde luego en el Parlamento, muy poquita gente, pero tienen un candidato que está llamando mucho a la gente joven. Veremos a ver si da esa sorpresa que a lo mejor es posible que adelante por Andalucía. Y el resto, Alvise, no lo sé. No lo sé porque de momento va a desaparecer de la campaña. Alvise como persona que da la cara. Y veremos a ver si sacan alguno. El resto, pues ya analizaré un poquito más adelante y dejo hablar a los compañeros que me estoy enrollando mucho. El tema de por qué tanto partido localista, por qué tanto partido quizás ya no solo, bueno, municipalista o regionalista. Ahí hay algo que los partidos políticos grandes se deben de hacer un pequeño análisis. Gracias, Carlos. Y antes de darle la palabra a Juan Carlos, buenas noches, Vicente, buenas noches, Paco. Y tienes a una paisana de Marmolejo que comenta. Sí. Marmolejo, provincia de Jaén. Y a otra persona, Joaquín Muñoz, desde Granada. Bienvenidos a todos y a todas. Juan Carlos. Ciertamente es complejo, aunque para un andaluz es el domingo por la tarde, la situación respecto de las elecciones, porque se ha dado la naturalidad de incorporar los elementos municipalistas. Cierto es que está en Jaén merece más, o en el tema de Huelva existe, el tema respecto de Cádiz, en el que ha incorporado el tema de la línea, 100% línea, pero incorporado de algo más distinto. Cada territorio parece que tiene alguna disposición respecto de que es el conjunto. Por ejemplo, Málaga es una ciudad importante, sí, pero no Sevilla. Granada es una ciudad importante, sí, pero ya no existe el reino nazarí y tampoco existe la disposición que hubo entre el siglo XV y el siglo XIX, que terminó en paralelo con la desaparición del señor Vizcaya. Por lo tanto, esta situación, claro, siempre podemos remitir a la historia. Andalucía siempre tiene potencial para ser la primera comunidad de España, tiene potencial económico, tiene potencial humano, pero claro, luego eso cuando lo llevamos a la cosa práctica y en el ámbito partidista, en el ámbito de las instituciones, nos encontramos con esto de los debates, Ya me gustaría que hubiera partidos regionalistas o nacionalistas, pero también desde Andalucía las gentes que apostarían por un modelo que pudiera ir en paralelo del partido andalucista, algo hicieron mal, porque evidentemente el que no estén encima de la mesa en el panorama político institucional en este momento, significa que en aquel momento, o bien por ellos, o bien por los ciudadanos, o bien por ambos, el proyecto desapareció. Y por tanto ahí tenemos una situación interesante a la hora de ver qué partidos hay, qué propuestas hay. Se mencionaba Alvise, y esto apelo a ti, Carlos, como sevillano de adopción, acerca de un vídeo que pude ver. Decía Alvise que era una vergüenza que Sevilla, siendo una ciudad importante dentro de España y en el ámbito europeo, no tuviera más que solamente una línea de metro. Lo cual, evidentemente, cuando uno piensa, pues dices, bueno, pues igual tiene verdad. Vale, pero es que cuando los vemos, primero tenemos que pensar, ¿el suelo de Sevilla cómo es? Comparativamente con Málaga, comparativamente con Madrid, con Coruña, con Barcelona, con Bilbao. ¿Es distinto? ¿Es de los que tienes que entablillar todo o porque es más arenoso a la hora de hacer una línea? ¿Es más caro? ¿Es más barato?
Por lo tanto, ahí tenemos un vector a la hora de aproximarnos de, bueno, ¿por qué existe una línea? ¿O por qué no existen más? Pero es que además nos incorporamos el hecho de que hay unas líneas, dos, que estarían en configuración y otra que estaría en trabajo. Es decir, no estaríamos hablando de una, sino estaríamos hablando de un potencial en poco tiempo de 4 líneas de metro. Por tanto, este tipo de cosas que pueden inflamar y enviarse los vídeos viralmente, tiene un trasfondo que es mentira. Por tanto, lo fácil es el reenvío, pero lo difícil es lo que estoy intentando hacer yo, que es tratar de refutar las mentiras que puede decir un albise, que es decir, los populistas. Por lo tanto, tenemos ese riesgo en una campaña electoral de que la cosa derive en cosas facilongas, pero que sean mentira y que al final andamos con lo concupisciente y no con lo relevante. Muchas gracias, Juan Carlos. Sergio, tu turno. Pues buenas noches, Xavier, buenas noches, Avilés, a todos los que nos estáis escuchando en esta noche andaluza. Gracias por dejarme participar, siendo del polo opuesto, ¿no?, de nuestra geografía nacional, pero bueno, es un marco muy interesante para analizar también las posibles derivadas que puedan tener en la política nacional, obviamente, ¿no? Y creo que lo primero que hay que decir es que estas elecciones andaluzas no van de repetir el 2022, sino de comprobar si Andalucía sigue instalada en una mayoría absoluta sin contrapesos o si entramos en una etapa política más abierta, pues oye, más plural, más exigente con el gobierno andaluz. Y desde la perspectiva del Partido Socialista, que yo represento aquí esta noche, pues el objetivo es muy claro, ¿no? Es volver a conectar con la Andalucía real, con esa Andalucía que espera meses para una cita médica, con las familias que ven cómo la sanidad pública se deteriora, con los jóvenes que no pueden acceder a una vivienda, con los dependientes que siguen esperando una respuesta y con quienes sienten que la mayoría absoluta del Partido Popular no ha servido para nada para mejorar su vida cotidiana. Juanma Moreno sigue partiendo, obviamente, como favorito, eso no lo negamos, ¿no? Pero una cosa es ser favorito y otra muy distinto es tener un cheque en blanco, ¿no? En el 2022, pues el Partido Popular logró un resultado excepcional porque concentró todo el voto de la derecha, ¿no? Absorbió buena parte del antiguo espacio de Ciudadanos y se benefició de una fuerte desmovilización progresista. Y yo creo que aquello fue un techo político que va a ser muy difícil de repetir hoy en día, ¿no? Por eso, cuando planteamos o planteo un escenario con un Partido Popular fuera de la mayoría absoluta y con un Partido Socialista que creo que puede dar la sorpresa a medida que avanza la campaña, no estoy hablando de ciencia ficción ni de propaganda. Yo creo que estoy hablando pues de una corrección razonable, ¿no? El Partido Popular puede seguir ganando, pero con menos margen, ¿no? Y el Partido Socialista pues saldría del suelo del 2022 para intentar volver a ser una alternativa fuerte. La clave está en la campaña que se va a hacer. Si la campaña va de propaganda, de fotos o de moderación, ¿no?, impostada, pues el Partido Popular estará muy cómodo. Pero si la campaña la centramos en sanidad, educación, dependencia, vivienda y desigualdad territorial, entonces el Partido Socialista yo creo que ahí tiene mucho que decir. Yo creo porque Andalucía no necesita un gobierno que se conforme o que no se conforme con administrar la mayoría absoluta, sino que necesita un gobierno pues, que escuche, que rectifique y que vuelva a poner los servicios públicos en el centro de la mesa, ¿no? Muchas gracias, Sergio. Antes de seguir, pongo aquí mi cuña publicitaria. Quien quiera hacerse miembro del canal de Xavier puede hacerlo por la módica cantidad de 0,99 euros al mes. ¿Para qué sirve esta membresía? Para varias cosas. Primera, para que puedas ver los vídeos antes que nadie. Segunda, para que puedas también ver contenido exclusivo. Aún hice una masterclass, hará cosa de una semana, hablando sobre los piques de José María García y de la Morena, ¿no? O de Jiménez de los Santos y Iñaki Gabilondo, ¿no? Y también sirve para que esta no es mi profesión principal, lo hago porque me va la marcha, pero sí
queréis que le pueda dedicar más tiempo, pues esta es una forma de echarme una mano. Dicha esta cuña, que la hago en este tipo de directos porque creo que es cuando se puede hacer, le doy turno a Carlos. Y lo más importante, Xavier, para poder invitarnos a raciones de pulpo. Sí, lo que pasa es que para eso tengo que tener un mínimo. Claro. Es decir, por mucha plusvalía que yo genere, ¿no? O sea, oye, joder, eres un crack, Vicente. Muchas gracias. Muchas gracias. Se agradece de verdad, Vicente. Y además, estás ahí siempre como jugador número 12. Y hoy hay gente, pero los días que hay directos que no son tan movidos, pues se agradece tener compañía. Tenemos aquí una opinión de Joaquín Muñoz, que, mira, la voy a poner antes de que responda Carlos, porque creo que puede suscitar, ¿no?, comentario. Joaquín Muñoz. El PSOE, después de 37 años de gobierno en Andalucía, dejó todo tan deteriorado que ni Juanma, ni Montero, ni Alvise, ni Vox serían incapaces de recuperar unos servicios públicos decentes y eficientes. Bien, ¿qué hay de verdad en ello? ¿Cuál es tu opinión, Carlos? A ver, es cierto que cuando hubo el cambio de gobierno en la Junta de Andalucía, de hecho, voy a hacer un pequeño trazo de historia. Empezaron a cambiar las cosas con Susana Díaz, en la última etapa de Susana Díaz con el Partido Socialista. Lo que pasa es que veníamos de una situación muy compleja porque, a fin de cuentas, el poder, y mantenido durante mucho tiempo, acaba corrompiendo. Esto le pasa a todo el mundo, al Partido Popular, al Partido Socialista, partidos nacionalistas, a todo el mundo le pasa. O sea, el poder al final corrompe, ¿no? Por eso tan importante ese reciclado, esa reestructuración, etcétera. Bueno, sí, hubo muchos problemas y hemos tenido y estamos empezando a despegar un poco a nivel andaluz por muchos motivos, no solo por el motivo de que esté gobernando un partido político en concreto. Al fin y a cuentas, como ha dicho Sanzo hace un momento, esto de separar lo que es la comunidad autónoma porque esté gobernando un partido y la nación porque estén gobernando otro, es un juego muy complejo que al final quien perjudica es al ciudadano de la comunidad autónoma, en la ciudad, en el pueblo donde vive. No se puede ser todo tan sumamente negativo ni tan sumamente extremo. Contestando un poco también a Juan Carlos y a la persona que ha comentado en el chat, claro que se pueden hacer cosas y claro que se puede levantar todo lo que ha pasado. Quizás no sean las personas adecuadas, no lo sé. Lo que no voy a hacer es, si sale uno o sale otro, decirle al votante, oye, te has equivocado. No, perdona, tú votas lo que verdaderamente quieres. Lo que pasa es que está todo tan sumamente crispado, porque no quiero hablar de polarización, quiero hablar de crispación, que a fin y a cuentas muchas veces ensucia el propio debate tan cercano y tan de casa, ¿no? Como es. Lo que comentaba de Alvise, sí, pero es que en Andalucía, y yo no sé si habrá pasado en otras comunidades autónomas, mira, de 5 provincias, o sea, perdón, de 8 provincias que tiene Andalucía, 5 no tienen trenes de cercanías. Jaén, por ejemplo, no está conectada ni con Córdoba por alta velocidad, ni con Madrid. Hay problemas en las cercanías, ya no solo por el ministerio, ¿no?, sino desde hace décadas. Pero es que no les ha importado nada. Ni alcaldes, ni diputaciones, ni la gente se ha quejado. Entonces, quizás es una dejadez medio dormida. Carlos, perdón que te corte, pero tú que eres jienense, ¿cuántos años ha estado el Ayuntamiento de Jaén sin aprobar presupuestos municipales?
y los que queden. Pero al final, Jaime Merece Más logró aprobarlos después de la moción de censura o no. No, no, al final lo que ocurrió es que entablaron, de hecho con María Jesús Montero, se iban a hacer cargo al final del presupuesto del ayuntamiento, tal y cual. Bueno, una historia que al final no sirve. En política también hay que llevar hay que tener un poco de experiencia. Y hay veces que no, joder, nos pasó cuando yo estaba en Ciudadanos, que había muchas cosas que decíamos, venga, alegremente, no, esto lo podemos hacer, esto lo podemos llevar a cabo. Bueno, cuando llegas a la realidad, que es lo que le pasa a Vox, que Vox todavía no ha demostrado lo que no sabe hacer, ¿vale? Pues claro, tú prometes y cuando te das cuenta de la realidad, pues acaban lanzándote una maqueta de una entrada del tren y te quedas pues con la boca abierta. Y la gente al final hay que tener esa mirada de que la sociedad, o sea, el tiempo de la gente no es el mismo que el tiempo de la política. Y se lo tienes que explicar a la gente bien, porque al final pasan estas cosas. No, vamos a aprobar un presupuesto. Bueno, sí, no, sí, pero ¿y al final qué? No sé, es una cosa muy compleja. Bien, gracias Carlos. Vamos a hacer una cosa, le doy turno a Juan Carlos y después hay una pregunta a Sergio, pero creo que es mejor que puedas contestar la pregunta después y puedas luego llevar el tema por donde quieras, ¿no? Porque si no nos vamos a saltar a Juan Carlos y tampoco es plan. Juan Carlos. Bien, cuando dije que no hay un partido regionalista o nacionalista andaluz, estaba ciertamente pensando en un partido propio, pero andalucismo hay. Claro que hay andalucismo. En algún momento el Partido Socialista ponía el verde y el blanco en banderas del Partido Socialista, sobre todo en la etapa final de Susana Díaz como presidenta, no recuerdo de aquellas campañas electorales, y luego lo hemos visto en las campañas de Juanma Moreno, sobre todo en la de 2022, minimizando el logo del partido, ampliando el tema de la bandera, incluso en el día de la celebración de la elección y de la noche electoral, ahí con la bandera andaluza, tratando de establecer esa conexión de lo que antes era entre el andalucismo y el Partido Socialista, y ahora sea el andalucismo y Juanma Moreno y el Partido Popular. Esa era la idea que querían transmitir. Ciertamente, una patria no es una bandera, así en etéreo. Una patria es una bandera que simboliza lo que una comunidad es, con personas que trabajan, con personas que viven, con personas que invierten, con personas que viven y con proyectos comunes que pudieran estar encima de la mesa. Sin esto, sin esta unión de este tipo de realidades, pues evidentemente sería algo etéreo, virtual, de una patria que existiría solamente en la tablilla y sería algo inexistente en la práctica. Por tanto, evidentemente, esa disposición tiene que aplicarse sobre cosas concretas que afectan a las necesidades de esas personas, que evidentemente luego esas necesidades en campaña electoral se revelan con estos intereses, con esta forma de ver sus preocupaciones, tanto individuales como colectivas. A veces se pone el acento más en las individuales, otras en las colectivas, pero ambas son existentes. Lo digo porque, por ejemplo, podríamos decir, y solamente los voy a mencionar, dos casos que probablemente salgan en el tema de la campaña. Uno sería, ¿por qué? No digo exactamente la causa técnica, pero digamos, una de las razones por las que el tema de Alamuz se retrasó, en parte, tiene que ver con el hecho de que el tren, para ir para Andalucía, pasa por un punto concreto, que es por ese. Y puede que en alguna mente hubiera esa situación de, si paramos esto para hacer una reforma integral, preventiva, estamos jorobando a un número importante de población y por tanto hay esa situación contraintuitiva, pero bastante anti-mantenimiento. Hay un amigo que me ha comentado que lo que ahora deberían hacer muchos de los ayuntamientos, diputaciones, gobiernos, es hacer una política de mantenimiento preventivo.
para tratar de evitar llegar al momento complicado. Otro sería el tema de la sanidad. Seguro que Sergio puede hablar del tema de los cribados, este tema acerca de la sanidad en Andalucía, derivaciones al ámbito privado. Seguro que se puede comentar. Pero la parte importante es, ¿y esta fiesta quién la paga? Que sería el tema de la financiación autonómica. Si no ha habido una renovación en 2014, ni en 2019, ni en 2024, y a de fin de cuentas el tema de la financiación es importante para los gastos de la administración y luego la derivación de las competencias que en su caso puedan tener las diputaciones y en su caso los ayuntamientos. La desigualdad territorial. Carlos, comentabas el tema del ferrocarril, que habría 5 provincias de 8 que no tendrían servicio de cercanías, lo cual evidentemente para el transporte de las personas pues derivarían en buena medida o para el autobús o para el coche, lo cual evidentemente en esta política de descarbonización se querría utilizar el transporte colectivo en favor del transporte particular. Recordamos lo que sucedió en el tema de Granada con el hecho de capitalizar en la ciudad o hacer una cobertura sobre el terreno efectiva. Lo cual, evidentemente, lo podríamos derivar al tema de la educación, podríamos derivarlos a otros elementos. Oportunidades en el ámbito económico hay. Por ejemplo, el tema de los drones, teniendo en cuenta de que Andalucía tiene un potencial en industria aeronáutica bastante importante. Pero se va a lograr esa derivación. Y por poner algo un poquito más picantillo también, último, hay algo que me sorprende, teniendo en cuenta Andalucía donde está, sin entrar en el hecho de ese país simpático que está dirigido por un monarca a la agüita. Me resulta sorprendente la situación respecto de la ligazón de Andalucía en el Tribunal Superior de Justicia, que se llama de Andalucía y de Ceuta y Melilla, pero en ámbito político pareciera que Ceuta y Melilla están en Marte o en Júpiter y tampoco tienen relación respecto de la situación de Gibraltar, porque toda la relación con Gibraltar está relacionada con el Ministerio de Exteriores. A mí me sorprende que ningún presidente del gobierno de España, ningún gobierno de España, dado que los británicos tenían esa idea de, es que en la mesa tienen que estar Gibraltar como territorio y tiene que estar el gobierno británico. El gobierno español hubiera respondido, pues en la otro lado de la mesa tiene que estar el gobierno de España y el gobierno de Andalucía. Me sorprende. Gracias, Juan Carlos. Y bueno, tenemos el tema de que no tengo una, sino dos preguntas para Sergio. Entonces, lo vamos a hacer por orden. A Nicanor le quiero comentar una cosa antes de nada. Nicanor, tengo un par de preguntas tuyas pendientes, pero debo decirte, no tengo por costumbre responderlas en los comentarios de mis vídeos, pero estoy planteándome hacer un directo para responder preguntas, ¿de acuerdo? Sé que me hiciste un par, una de ellas sobre unas elecciones municipales en Lugo, ¿no? Que te podría dar información, te lo digo. Pero bueno, vayamos a lo que pregunta ahora. Pregunta para Sergio. ¿Por qué el PSOE ha elegido una candidata tan impopular y manchada de posibles, no lo digo yo, ¿vale?, casos de corrupción de ella o de alguno de sus subordinados en Hacienda? Bueno, agradezco la pregunta, Nicanor, porque al final sí va a esclarecer muchas cosas, pero bueno, obviamente yo no comparto el marco de la pregunta, ¿no? María Jesús Montero no es una candidata improvisada ni una candidata manchada, es una dirigente con experiencia de gobierno que ha sido consejera en Andalucía, ministra de Hacienda y vicepresidenta del gobierno. Es decir, el PSOE no ha elegido a alguien desconocido, sino una persona, pues yo creo que con peso político, conocimiento profundo de la administración y capacidad para confrontar con Juanma Moreno en gestión pública. Otra cosa es que al Partido Popular le interese llevar la campaña al terreno de las insinuaciones, pero en democracia conviene distinguir entre titulares, sospechas, subordinados investigados y responsabilidades penales acreditadas. Si alguien tiene una acusación concreta contra Montero, que la ponga encima de la mesa con pruebas. Si no, estamos ante una estrategia de desgaste. ¿Por qué la elige el Partido Socialista? Pues porque necesita una candidata fuerte, reconocible, yo creo, con autoridad interna y sobre todo con capacidad para movilizar al electorado progresista.
y porque el debate andaluz no puede quedar secuestrado, yo creo que por el ruido, sino que tiene que ir de sanidad pública, de dependencia, de educación, de vivienda y del balance real de la mayoría absoluta del Partido Popular. Por tanto, la pregunta no es si Montero popular, evidentemente yo creo que incomoda. La pregunta es si Andalucía necesita una oposición fuerte y una alternativa con experiencia, y creo que el Partido Socialista y con María Jesús Montero designa a la persona más preparada. Y también había otro comentario más abajo. Sí, voy a ponerlo. De Joaquín Muñoz, no, pero anterior, que hablaba de después de 37 años de... Bueno, después volvemos ahí, pero creo que más o menos he contestado con lo de... Tendría que irme al principio. Sí, vale. Sí. Y esto había contestado también Carlos. Bueno, pues eso es. Sí, quisiera seguir el hilo porque me parecía bastante interesante, ¿no? Y yo creo que este argumento que nos haces, pues intenta hacer dos cosas a la vez, ¿no? Responsabilizar al Partido Socialista de todo lo que ocurrió hace 37 años y al mismo tiempo, pues exoneras al gobierno actual de lo que pasa hoy. Y eso yo creo que no es serio. El PSOE gobernó Andalucía durante mucho tiempo con sus aciertos y sus errores y perdió las elecciones. Esa rendición de cuentas ya se produjo en las urnas. Pero es que Juanma Moreno no llegó ayer. Lleva años gobernando Andalucía, ¿eh? Ha tenido mayoría absoluta, presupuestos propios, capacidad legislativa y todo el poder institucional de la Junta. Por tanto, no puede seguir usando al PSOE como coartada permanente. Yo creo que si después de tantos años de gobierno del Partido Popular la sanidad sigue con problemas, la dependencia sigue atascada y los servicios públicos no mejoran lo suficiente, pues yo creo que esa parte ya forma parte del balance de Moreno Bonilla. Es que además hay una contradicción evidente. Si el Partido Popular andaluz presume de buena gestión, entonces también tiene que asumir estas responsabilidades. No se puede gobernar para hacerse fotos y culpar a otros cuando llegan los problemas. Yo creo que el Partido Socialista puede reconocer errores del pasado, pero Andalucía necesita hablar del presente y del futuro. Y el presente es que el gobierno andaluz tiene que rendir cuentas por sus decisiones, por las prioridades que ha tomado y por cómo ha gestionado los servicios públicos hasta hoy. Bien, y pasamos entonces a la tercera pregunta. Porque curiosamente has tenido varias. Tengo que ver luego si tienes más abajo. Bueno, Paco Rojas, venga. ¿De verdad cree Sergio que una candidata como Montero, que ha defendido unas desigualdades de financiación de su ministerio, puede volver, entiendo que dice, a presentarse por esta autonomía? Sí, y con más razón, Paco. Mira por qué. Porque María Jesús Montero es quien ha propuesto una reforma de la financiación de las comunidades autónomas. Los presidentes del Partido Popular de esas comunidades autónomas, por detrás y a lo bajini, dicen que les gusta la idea, que les gusta la música, como les suena a los oídos. Lo que pasa es que cuando todo eso llega a Génova dice que nanay de la China y que esa reforma no puede salir. Pero cuando está demostrado que esa reforma, entre ellas, una de las comunidades más beneficiadas, en este caso sería Andalucía. Y es que son datos. Son datos. O sea, aquí no estoy dando argumentario, estos son datos. Y de hecho a Juanma Moreno le gustaba. Ha llegado a decir en las comisiones que hay preparatorias para esta reforma, donde van los consejeros estaban a favor. Lo que pasa es que cuando todo esto pasa por Génova les dice a los varones que nanay, que se echen para atrás. Entonces, ¿de qué sirve la política? Es lo que decía Carlos antes. ¿Estamos aquí para arreglar los problemas de la gente o para hacer tacticismo político? Correcto, en el sentido de que, bueno, ya tenemos la respuesta. Vamos a ver qué más se dice, perdona, y luego te dejo hablar, que al final la idea era que pudieras hablar, lo que pasa es que la gente te ha preguntado bastante. Bueno, de momento, habla, que ahora puedes desarrollar. Nos da las gracias, Nicanor, de nada. Y no, gracias a ti, Nicanor, a mí me encanta porque así se hace mucho más dinámico. Sí. Bien, bueno, ahora desarrolla, Sergio, que si no vas a estar únicamente respondiendo como si esto fuese un interrogatorio.
Bueno, nada, yo estoy muy de acuerdo con lo que han comentado Carlos en líneas generales y Juan Carlos, ¿no? Pero también quisiera evaluar un poco el problema que tiene la extrema derecha, creo que es un tema que tenemos que comentar. Por un lado tenemos el fenómeno Salf, que a Xavier le encanta y lo tiene muy trabajado, el fenómeno Alvise, que pues, podría llegar a sacar representación en alguna provincia, sobre todo en Sevilla, en Málaga y Almería, posiblemente, pero yo creo que también Alvise va a pasar ahora por un momento delicado, en el momento que el Parlamento Europeo le levanta no me sale, Suplicatorio. el suplicatorio, y ahora puede ser juzgado por las causas que tiene pendientes en España, ¿no? Entonces, le puede complicar en el corto plazo toda esa buena imagen de disruptor, de outsider, ¿no? que lleva rastreando. Y por otra parte tenemos a Vox, que viene en un momento delicado, ¿no? ¿En qué sentido? Ya en Castilla y León ya sufrió, para mí, un varapalo importante. Por una parte tenemos las disensiones internas propias con los casos de Ortega Smith y Dantelo como mayores exponentes, y luego tenemos pues su alianza natural con el agente naranja, ¿no? Del otro lado del Atlántico. El agente naranja, pues últimamente no es lo más popular, no es la persona más popular aquí en Europa, ¿no? Entonces ha intentado influir en las elecciones húngaras y le ha salido mal, y todo aquel que se relaciona con él, pues no está saliendo bien parado. Hoy mismo, pues Juan Carlos nos comentaba en canales internos, pues que el Congreso de Estados Unidos, por parte del Partido Republicano, pues ha emitido una serie de notas informativas alrededor de la soberanía de Ceuta y Melilla, que obviamente deberían discutirse para que se integrasen en el Reino de Marruecos. ¿Cómo va a reaccionar Vox a esta provocación por parte del Partido Republicano y de los adláteres de la gente naranja? Entonces, por eso yo creo que están en un momento débil en los que su discurso se está hundiendo poco a poco, tiene muchos agujeros en su línea de flotación, y creo que van a sufrir un correctivo importante en estas elecciones andaluzas. Gracias, Sergio. Bien, yo ahora pongo un elemento para que compartamos. Me encanta ver que hoy el chat está activo, la gente habla, debate, eso me gusta mucho. Vamos a ver, encuestas son encuestas y siempre cuando tengo a Juan Carlos delante me va a decir que ya no se hacen, ¿no? Entonces, voy a poner en cualquier caso las tendencias, ¿de acuerdo? Esto, habrá quien me diga, ¿cómo pones Wikipedia? Pues resulta que Wikipedia en esto suele hacerlo bastante bien porque hacen un recopilatorio. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Más o menos un PP estable, aquí habría una ligera tendencia al alza, un PSOE estable, también con una ligera tendencia al alza, luego un Vox con una tendencia a la baja, recientemente, si vemos. Y luego, bueno, tendríamos ya los más pequeños, que serían tanto Adelante Andalucía como Por Andalucía. Adelante Andalucía con una cierta tendencia al alza, ¿no? Sí. Luego, aquí hay cuestiones que se comentaban. Y tengo, por ejemplo, lo que pasa es que como no tengo ganas de tener problemas, voy a leer la encuesta, ¿de acuerdo? Yo la voy a leer, no voy a decir de dónde la he obtenido. Es una encuesta de Sociométrica para el Español que se publicó hoy. Esta encuesta daría 58 escaños al PP, 15 a Vox, 27 al PSOE, 7 a Por Andalucía, 2 a Adelante a Andalucía. ¿Cómo está la cosa ahora mismo? Bueno, el PP se quedaría con lo que tiene. Según esta encuesta, el PSOE bajaría 3. Según esta encuesta, el Vox solo subiría 1. Por Andalucía subiría 2 y Adelante Andalucía se quedaría como está. Claro, pero ¿qué es lo que me interesa de esta encuesta y que creo que se está minusvalorando? Que el travieso Alvise no entraría en ninguna
circunscripción, pero ya le dan un 2,9% de intención de voto. Ojo, Alvise tiene mucho voto oculto por dos razones básicas. La primera, que el votante de Alvise es un votante o muchas veces abstencionista, muchas veces que vota a Alvise como voto de protesta. Dos, el votante de Alvise es un votante sobre todo urbano y metropolitano. Para que me entiendan, a Alvise en Sevilla lo van a votar en Dos Hermanas, en Tomares, en Gelbes, en Carmona. En Málaga va a ser otro tanto, en la capital, en Torremolinos, es decir, en las áreas metropolitanas. Y tiene un patrón de voto que es también mucho votante joven, hablamos entre 20 y 40 años, ¿de acuerdo? Que se considera perdedor del sistema, ¿no? Claro, ¿qué es lo que sucede? Ese voto es mucho más volátil. Por lo tanto, si ya le están dando un 2,9% de voto, que, ojo, va a tener más votos, repito, en Sevilla y en Málaga, ¿lo va a tener en Almería? Sí, el problema es que Almería solo elige 11 diputados. Sevilla elige 18, Málaga elige 17. Es decir, puede ser que en Almería tenga más porcentaje que en Sevilla, pero el tema es que en Sevilla, si rondas el 5%, entras. Mientras que en Almería tienes que sacar probablemente del 5% para arriba. ¿No? Entonces, y digo, dependiendo de cómo se reparte el tema, probablemente son 7. Entonces, tema, ¿tú qué valoración haces de María Jesús Montero como alternativa, Carlos, a Juanma Moreno? Y luego quería que me hablaras de Antonio Maillo, que tú comentabas que tampoco es una nueva esperanza. A ver, yo primero, y me disculpáis, con el tema de lo de Alvise, lo mismo me pasa con otros partidos, ¿no? No podemos menospreciar, evidentemente, la capacidad de ese voto oculto, que lo tiene, porque lo tiene, pero en Almería, y he vivido varios años allí, Almería es de Partido Popular. A la hora de la verdad, van a votar al Partido Popular. Eso no queda ahí. En Sevilla, yo creo que sí puede sacar mucho voto oculto y joven, pero Sevilla es muy socialista y al final va a acabar. Además tenemos un alcalde maravilloso que le queda grande la ciudad. Entonces, que vuelva un partido socialista fuerte a Sevilla, bueno, y si Dios quiere estaremos en Quere también dando la batalla. Y en Málaga no lo sé, porque es cierto que lo desconozco, sé que tiene también muchos fans y muchos, pero ojo, sí es verdad que se ha retirado de la campaña, que como ha dicho Sanzo, efectivamente el tema internacional que comentó también Juan Carlos, el tema nacional también, porque ha salido un vídeo de su padre, o unas informaciones en una entrevista de su propio padre que lo ha puesto a parir. Se ha retirado de la campaña, de hecho. No sabemos si se van a hacer, porque además mediáticamente han puesto todo cancelado. Bueno, ha cancelado que no va a ir al vice, pero su candidato en Andalucía, que me perdonáis un segundo, que es Adrián Yacar, parece ser que sí va a continuar con los actos que tiene previstos. Entonces, yo siempre digo en estas cosas que las estimaciones de votos, encuestas, bola de cristal, etcétera, etcétera, hay que cogerlas siempre con mucha pinza. María Jesús Montero, sí, tiene experiencia, es ministra o ha sido ministra, que ya creo que ha dejado el ministerio oficialmente. Sí, lo dejó. Y lo dejó, tiene mucho bagaje. No es una candidata, desde mi humilde punto de vista, creo que se han equivocado, disculpadme, ellos lo eligen, yo a lo mejor cuando nosotros elijamos nuestros candidatos igual nos equivocaremos, pero creo que se han equivocado.
Es una pena porque creo que un partido socialista fuerte es importante y llevan unos cuantos años porque están un poco despistados. Vuelvo a repetir que yo no la veo como candidata, la veo y me da muchas veces cosa, ¿no? Por el tema de que es una candidata meme. Y me da muchas veces hasta vergüenza ajena, ¿no? Los que estamos cerca de la política, que al final una candidata o un candidato se convierta en un meme casi continuado. Hay muchas veces que se lleva a lo personal y hay veces que, esto no deberíamos de permitirlo, estando a miles de millones de kilómetros de distancia de ella, ¿de acuerdo? Pero no es lo adecuado. Maillo se fue porque tuvo una enfermedad, se retiró una temporada de la política, a la vuelta estaba muy moderado, muy centrado, muy tal, pero ha surgido un personaje a la izquierda que le está sacando el color a ese gris oscuro, reivindicativo, de gritos, de puños en la mesa, de tal, que le está comiendo un poquito del terreno. Una coalición de última hora con mínima presencia en Andalucía le pasa igual que a María Jesús, es muy complicada. Bueno, el Viernes Santo tuvieron que ponerse de acuerdo, aparte tuvieron que prohibir filtraciones por el móvil. Acuerdos de Viernes Santo 2.0. Sí, claro. No. Bueno, pero en plan castizo, es decir, y en Sevilla, Viernes Santo en Sevilla, ¿no? Era el último día de presentación de candidaturas. Le va a pasar factura y es una pena porque yo conozco a concejales de Izquierda Unida que dan el callo por su ciudad y por su tal, y me da cierta tristeza. Pero bueno, esto es lo que hay. Con respecto y termino rapidísimo a Juan Carlos, que es que no se lo quiero dejar. Juan Carlos, con el tema de la bandera, efectivamente, en Andalucía no hemos tenido mucho ese sentimiento nacionalista nunca. Nos lo ha representado muchas veces el Partido Socialista durante muchos años, hasta que ya llegó un momento en el que era la bandera de Andalucía con políticos. Entonces, causaba un cierto rechazo ese sentimiento nacionalista porque lo tenía el Partido Socialista y la otra parte de la izquierda había comido, había acogido y le había hecho suya el sentimiento nacionalista, el himno, la bandera. Se ha devuelto un poquito y la gente está empezando a tener ese sentimiento andaluz fuerte, pero el Partido Popular está haciendo lo mismo que hacía el Partido Socialista y esperemos que no... Vamos a procurar que no lo cojan tampoco. Perdón, que nos devuelvan la bandera, que nos devuelvan el sentimiento, que nos devuelvan nuestra tierra a la gente de la calle, que ningún político de ningún signo ni de ninguna historia vuelva a retomar ese sentimiento. El Partido Andalucista, de hecho, andalucistas, que antes tiene una colección de partidos de Andalucía por sí, etcétera, no van a obtener representación, pero un sentimiento nacionalista en Andalucía no ha funcionado nunca. No sé por qué. Igual que el regionalista sí, que eso para analizarlo habría que hablar el por qué sale tanto partido localista o regionalista, y es que hay algo en los partidos grandes que está fallando. Y es que la gente de ciertas zonas no se ven representados ni por unos ni por otros. Y en cierto modo eso debería de sonrojar un poquito a los partidos y decir, oye, ¿qué está pasando ya no solo en la Junta de Andalucía, sino qué está pasando en el Senado, que debe ser una cámara territorial de verdad? Que eso es una cosa que tenemos en nuestro programa y en nuestra ponencia política, el devolverle al Senado ese componente de cámara de representación territorial. Hay muchas cosas que se pueden hacer. Y cuando llega uno de Jaén, por ejemplo, llega del Partido Popular al Congreso, oye, es que no se le escucha hablar. Es que todo es nacional, todo no sé qué, todo no sé cuánto, ni una propuesta, ni un... Oye, es que hay gente que no se siente representada, evidentemente. Y claro, de ahí nacen tantos partidos pequeñitos
que al final, bueno, pues acaban también desamortizando un poco al votante a votar, y por eso tantos niveles de abstencionismo. En esta elección, en las elecciones anteriores andaluzas, me parece que fue de un 15%, creo que de un 15%, si no me recuerdo mal, pero no hubo tanta abstención, a fin de cuentas. Pero sí que hay una desafección muy grande políticamente hablando. Bien, interesante. Gracias, Carlos. Juan Carlos. En parte tiene que ver con el caso del Congreso de Diputados, la ausencia de mandato imperativo, cosa que está incorporado en el debate constitucional y sería difícil cambiarlo en la Constitución, aunque por poder se podría. El mandato imperativo, la ausencia de él, hace que cuando uno sale elegido por Jaén o cualquier otra circunscripción, después pasa a ser diputado de España. Ya no es de su Sí, es que no tiene sentido. Lo cual, es que evidentemente, es eso, no tiene sentido. Formalmente lo sigue siendo, pero sobre el aspecto legal se desvincula, lo cual ciertamente es algo que sería mucho mejor con mandato imperativo y que pudiera haber esa vinculación entre elector y electo y casi con una formulación distinta de lo del programa electoral a la hora de la cumplimentación del programa electoral. Pero, más allá de estas situaciones, resulta interesante señalar que los procesos administrativos tienen su complejidad a la hora de evaluar los proyectos políticos, sea desde el punto de vista técnico acerca de transportes, licitaciones, tema de cómo llegar a la provisión de funcionarios, plaza de funcionarios. Por ejemplo, recuerdo el tema de la tasa de reposición, cosa que fue de Montoro, lo cual evidentemente ahora ni siquiera en el PP se acuerdan de que Montoro fue del PP, por alguna razón será. Pero estas cosas, evidentemente, con la tasa de reposición hace que haya un cuello de botella a la hora de ejercer las funciones públicas. Pero es que también, cuando alguno ha comentado el tema de corrupción, cuando salen casos de corrupción normalmente se mira al político. Y digo político como representante institucional, porque todos somos políticos, como tenemos el derecho de hablar, el derecho de participar, el derecho de votar, tenemos el derecho de participar del sistema político, e incluso, si queremos, de montar nuestro propio partido en el registro del Ministerio Interior, presentarlo a elecciones. Tenemos un montón de derechos por hecho de ser ciudadanos, no de ser electos. Por tanto, políticos somos todos. Pero a la hora de esa situación, en casos de corrupción, en el ámbito municipal o de diputaciones o de la Junta de Andalucía, pues nos encontramos que la decisión política está a veces, cuando es un proyecto de licitaciones o este tipo de asuntos de recalificaciones, tiene que estar respaldado por la firma de un miembro del funcionariado o de algún ámbito del funcionariado, lo cual sorprende porque el foco se pone en el representante electo, pero el funcionario sale de rositas e incluso a veces hasta exonerado. Lo cual, evidentemente, debe de darnos cierta perspectiva. Hay jefes de servicio en sanidad que cobran más que el consejero. Y esto, el jefe de servicio no tiene el foco y el consejero sí. Lo cual, evidentemente, en Andalucía han dimitido cuatro. En Andalucía han dimitido 4, aparte de las dos consejeras de la Junta de Andalucía de Juanma Moreno. Y luego dice que va a reformarla después de 8 años, 2 consejeros y, en fin, una historia. Que también la otra, María Jesús, dice que en 6 meses va a reducir las listas. Bueno, es un poquito complicado, pero, en fin. Yo lo digo perdón. No, está bien, es interesante. Lo digo por reevaluar el foco e incorporar ingredientes, porque si nos ponemos solamente parlamento, gobierno, también hay que ver la función funcionarial, porque hay funcionarios que tienen más poder que algunos representantes electos. Y si no lo incorporamos, luego nos encontraremos con gente, como citaba el tema de Alvise, diciendo, es que Sevilla no tiene línea de metro más que una. Y pareciera que yo, si estoy, en 5 segundos te hago, vamos, una jartada de línea de metro, vamos, va a ser maravilloso, estupendo. Y como eso, cualquier cosa que se me ponga por delante. Y dices, sí, Cari, sí, muy bien, fantástico. Y los procedimientos administrativos
y el sistema legal y las licitaciones y que sea pública y que Detallitos, haya libre concurrencia. detallitos. Nada. Este tipo Lo de cosas salta todo. hacen que no puedas hacerlo en 5 segundos y se necesite tiempo para un montón de cosas. Aparte del hecho de que algunas competencias pues, están en el nivel del Estado, otras están en la Junta de Andalucía, otras están en el ámbito de la Diputación, otras en el Ayuntamiento, y por tanto se necesite no solamente un acuerdo dentro de un gobierno que pueda ser de coalición, como algunas veces ha pasado en Andalucía, en este caso sería monocolor, pero es que luego tienes que acordar con otras instituciones. Por tanto, la cultura de pacto a veces se ve como una rémora cuando en buena medida debería de servir para que se garantice la viabilidad de proyectos complejos en donde las partes intervengan a la hora de facilitar. Lo digo porque ese votante que habéis dicho respecto de Torremolinos, respecto de Málaga, respecto de Sevilla, de Carmona, pueden pensar que ellos son los desplazados del sistema. Pero si piensan que son los desplazados del sistema por una arbitrariedad simplemente partidista, no entienden cómo funciona el sistema y eso haría que estarían validando, ¿os acordáis de la educación para la ciudadanía que propuso Zapatero? Esta Uf, gente, Sí, claro. esta gente con esa visión tan simplista estarían validando el hecho de la necesidad de esa asignatura de la educación para la ciudadanía porque no entenderían cómo funciona el sistema político en España, lo cual evidentemente hace que necesitemos esa complejidad a la hora de entender cómo funciona y a partir de ahí entonces podemos hablar de las necesidades de la gente y de tratar de resolverlas, que es para eso para lo que debe de servir la política práctica. Tú puedes como político hacer muchas cosas, pero si los gestores que están por debajo, funcionarios se niegan, no llegan a nada. Es muy importante la ética del funcionariado. Eso he tratado de comentar. Sí, por supuesto. Y es también muy importante que haya la posibilidad de depurar responsabilidades, si hace falta. Sí, porque recuerdo a un funcionario. Puedo poner dos casos. Uno que se puso chulo, arquitecto municipal, y dijo por mis ovarios que aquí yo no firmo nada más. Y se paralizaron un montón de obras en cierto municipio en el que, bueno, pues la gente a quién le echaba la culpa. Al alcalde, el Alcalde, alcalde es el culpable. No, Claro. ha sido el arquitecto municipal. Y otra, ha habido un tipo que lo dijo, pero fue muy cuco, porque no lo dijo dejando rastro, pero hay gente que se lo escuchó. Me voy a coger unas vacaciones para paralizar mi departamento. Así, a pelo. es que, a ver, aquí hay varias cuestiones que has tocado que creo que son importantes, ¿no, Juan Carlos? Antes de darle la palabra a Sergio, pero es que creo que son interesantes. Ya en genérico, esto no vale únicamente para Andalucía. Lo primero, sí, hay altos funcionarios que cobran más que el alcalde. Y ya no hablo de ayuntamientos pequeños donde tiene lógica. ¿Por qué? Porque en un ayuntamiento de menos de 1000 habitantes normalmente el alcalde no cobra, ¿de acuerdo? Y es normal que el secretario municipal, que suele llevar más de un ayuntamiento, cuando son pequeños, cobre más. Es decir, eso tiene lógica. Lo que ya no tiene tanta lógica, en el sentido de que muchas veces en ayuntamientos medianos o grandes, un funcionario del grupo A cobra más que el alcalde. Tranquilamente. Y hablabas luego de los pactos entre varias instituciones. Sí, vamos a ver, yo te puedo decir que el proyecto de estación intermodal en Lugo ha estado paralizado 20 años. Si tenemos suerte la abrirán este año, ¿no? Porque ahí tenían que jugar 3 instituciones. Concello de Lugo, Xunta de Galicia y Ministerio de Transportes. ¿Por qué? Una intermodal, las estaciones de autobuses dependen de los gobiernos autonómicos, ¿de acuerdo? Transportes, porque ahí está Adif. Y Concello de Lugo para el tema de los terrenos, sí, evidentemente. Pero, a ver, al votante que está cabreado, no le entras en esas disquisiciones. Es decir, porque lo que quiere es impugnar el sistema. Es más, es que si alguien se mirara determinados programas, y ya no digo por coincidencia ideológica, sino con un criterio de mínima coherencia, vería que son auténticas salvajadas. Digo Pero, ya pero es que eso luego es carne luego de abstencionismo.
Porque, claro, votan una cosa que no se puede hacer, que al final no la ven, que al final no la hacen, que al final le echan la culpa al otro o le echan la culpa a este, que ahora no sé qué. Se cabrea, abstención. Y ese es el problema. Creo que con eso deberíamos de luchar. Claro, pero mira, fíjate, Paco, el problema para mí no es con el funcionario en sí. El problema está en que tú eres secretario de UNIES, pero tú sabes muy bien cómo puede hacerle la vida imposible a un alcalde, un arquitecto municipal, un secretario municipal o un interventor. Vamos, si lo tiene cogido entre ceja y ceja, basta con que ponga reparos a todas las facturas. Y ahí bloquea de facto la actividad del ayuntamiento. Ojo, la mayoría de los funcionarios no son así, ¿vale? Eso yo ya lo asumo, pero basta con que haya malos gestionando, en algunos casos, puestos clave. Te paraliza el ayuntamiento y da igual que el alcalde sea del PSOE, del PP. Perdona, Sergio, que consideraba un tema interesante. No, sí, es que estoy totalmente de acuerdo. Es que no será la primera vez quien conoce bien la política municipal, pues que el alcalde pues no tiene buena relación con la intervención municipal y no sale nada. Y no sale nada. Y lo peor es que no puede recurrir a ningún sitio. Tendría que ir a Sindicatura de Cuentas y demás. Pero es un rollo patatero, ¿eh? No se hace nunca eso. Exactamente. O sea, es que muchas veces se dice, ¿quién gobierna los ayuntamientos? Los funcionarios. Los funcionarios, muchas veces sí. ¿Vale? Pero a todos los niveles. Eso es una premisa básica que no explicamos nunca en democracia. En democracia elegimos representantes electos, pero realmente quien ejecuta las políticas son los funcionarios. Ahí está. Sí. Y me gustó mucho la intervención de Juan Carlos, la última intervención, porque todo lo que toda esa intervención de Juan Carlos es la definición meridiana de lo que significa populismo. Populismo. Habría que enmarcarla y ponérsela y reproducirla todas las veces que queramos, porque es la reproducción exacta de lo que es populismo. Vienen unos iluminados, venden la moto con que se puede hacer de todo, pim, 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 pim. Carlos lo comentaba al principio, ¿no? Él cuando estaba todavía en Ciudadanos, que estaban en el gobierno, intentaban hacer cosas porque querían hacer cosas para mejorar la calidad de vida de esos ciudadanos y no podían, porque al final hay unos trámites administrativos, hay unos procedimientos y no todo es de la noche a la mañana. La administración pues tiene sus pasos y si implica más administraciones ya ni te cuento. Entonces, ¿qué quiero decir? Que quizás se debería empezar a explicar a los ciudadanos cómo es el funcionamiento de la administración a todos los niveles para que sepan, oye, pues eso tiene sus trámites. ¿Y por qué se tarda tanto hacer todo esto? Pues porque esto lleva su procedimiento. Y muchas veces el desconocimiento de ese procedimiento pues genera a la ciudadanía pues cierta crispación, ¿no? ¿Que cómo lo expresa? Pues votando a estos partidos que dan soluciones fáciles a problemas complejos. Y entonces, ¿qué tenemos al final en la coctelera? Pues un problema en nuestra democracia, ¿no? Y al final se están demostrando que estos populismos o estos partidos populistas no sirven para nada. No sirven para nada. De hecho, aquí el mayor exponente de este populismo es Vox. Los pocos gobiernos que ha tocado los abandonaron de manera rápida y por la puerta de atrás porque se vieron incapaces de gestionar nada, ¿no? Lo de la ruptura con el Partido Popular fue una mascarada, fue una puesta en escena. Lo que había de fondo es que existía un desgaste político por gestión, porque es normal, pues porque no podían llevar a cabo lo que habían propuesto en sus programas electorales. Esto es así. Esto es así. Y es verdad que normalmente tienen un premio demasiado gordo para lo que en realidad son. Y algún día pues abriremos este melón y nos daremos cuenta, ¿no? Y nos daremos cuenta de todo esto. Y entiendo también que cuando los gobiernos son muy prolongados en el tiempo, pues normalmente la ciudadanía pues busca cambios políticos y cerrar ciclos políticos. Eso es una ley natural también. Pero yo creo que no. A ver, aquí porque había muchos comentarios que interpelaban otra vez a lo que había dejado el Partido Socialista, es que, joder, Juanma Moreno no es un advenedizo, no lleva 2 días aquí. Es que en el tema de la sanidad, Carlos lo ha explicado bien, es que han dimitido varios funcionarios de alto rango, aparte de 2 consejeros. O
Es que hay un problema gordo. Es que ha intentado cambiar el modelo sanitario en Andalucía para adaptarlo a otros tipos de modelos sanitarios que se aplican en otras partes de la península. Y esos cambios, esas transiciones de modelo, tienen sus consecuencias. Y esa consecuencia de la sanidad es esto. Pues es retrasos, son listas de espera y al final pues también evidencian ciertos problemas como es la crisis de los cribados, ¿no? Se externaliza un servicio, se externaliza mal, me imagino que de una manera un poco, pues no digo fraudulenta, pero un poco opaca, pues con unos condicionantes económicos seguramente pues muy bajos o sea, quiere decir que se regatea el precio al final, se intenta hacer un servicio más asequible del que se estaba prestando a través de la red pública y pasa lo que pasa. Y se comete un error de esa magnitud que cuesta la vida a cientos de mujeres en Andalucía. Entonces, perdóname, creo que debería haber temas como la sanidad, en las que se debería dejar el populismo aparte, explicarle a la gente lo que valen las cosas, ¿no? Yo era muy a favor hace unos años de emitir un tipo de factura simbólica, ¿no? Después de haber usado los servicios sanitarios cuando los necesitamos, para que la gente supiera lo que de verdad cuesta. En Asturias, como tenemos un presupuesto muy pequeñito comparado con nuestra población, educación y sanidad se llevan el 52-53% del presupuesto autonómico. Es una barbaridad. Si lo pensáis, eso es una barbaridad. Pero hemos apostado por ese modelo. Y aún así tenemos problemas. Pregunta, perdona, sí. Cuando termines, tienes una pregunta de Joaquín, pero cuando termines. Sí, pues no lo sé, tendrá que desarrollarlo, obviamente. Tendrá que desarrollarlo, pero seguramente pues buscará algún tipo de inyección de dinero público en la sanidad pública y de reforzar los sistemas, obviamente. De dar marcha atrás contra las privatizaciones que está haciendo Juanma y volver a poner en marcha un sistema. Yo no sé si 6 meses sería un tiempo demasiado acelerado, pero ¿podría hacerse en una legislatura? Sí, podría hacerse. Podría hacerse. Se ha conseguido, anteriormente. Pero hay que invertir más, claro, es que depende de la prioridad que tengas. En Asturias tenemos esa prioridad con la educación y la sanidad. Un 53% de nuestro presupuesto actual. O sea, es que es una barbaridad. Por eso somos de las que más invierten ratio por persona. Pero creemos en ese modelo. Y aún así no está exento de polémicas y de debates y de mejoras. Pero creo que es una joya de la corona que no estamos valorando lo suficiente. Y que otros ciudadanos, otros países, sí valoran aquí en España. Yo es que creo que, y perdona, con respecto a la sanidad, se puede, estadísticamente y se puede ver en una hoja, en el papel físico, que cada vez se invierte más. El problema es que el agujero cada vez es más grande. Entonces, hay que gestionarlo de otra manera. Ahora mismo, en todas las comunidades, gobernadas por el PP, gobernadas por el PSOE, gobernadas por cualquier otro partido, hay conciertos con la sanidad privada. Porque, bueno, a veces son inevitables, Carlos, por cierto. Claro. Decía Sergio el 53%, ¿verdad? En el presupuesto entre el SESPA y educación. Vale, en Galicia es el 61% entre el Sergas y educación. También es cierto que es un tema bastante más disperso, puesto que al final Asturias tiene un tema de dispersión, pero está muy concentrado en la Y, ¿no? Pero sí, vamos, que al final la mayoría del presupuesto se lo come sanidad y educación. Perdona, Carlos, sigue. No, al contrario. Tiene que ver con el tema, ¿no? Al final, si le estás echando, vamos a hablar un poco de calle, ¿no? Si le estás echando muchísimos millones y cada vez está la cosa peor, oye, algo falla, ¿no? Yo entiendo que mientras intentas que se pongan parches, que se busquen parches, bueno, pues vamos a contratar a más gente, vamos a tal, vamos a cual, vamos a intentar salir un poco del paso. Es que al final esto es lo que ha pasado en Andalucía y puede ser perfectamente extrapolable a otras comunidades, pero en Andalucía ha pasado esto durante muchísimo tiempo, pero es que nadie se ha sentado a decir, oye, vamos a reformar, que tenemos un modelo de cuando la población era mucho más joven, teníamos una población menor de personas mayores,
que ahora vamos a tener más personas. Yo no voy a entrar para nada en el debate de este que tiene Vox de decir que los inmigrantes no sé qué, pues como ellos todo lo solucionan con inmigrantes fuera, Agenda 2030 fuera y no sé qué. Vamos, eso es populismo 1000 por 1000. Pero bueno, Juanma Moreno ha dicho que es que él no lo ha hecho, no se ha metido por no meterse en un lío. Perdona, es que hay que meterse en un lío. Y a lo mejor en 4 años, oye, no da tiempo y tienes que ir poniendo parches, pero tío, siéntate y lo hace. Y lo de lo otro, bueno, pues ya está, pues yo entiendo el lenguaje electoral que se utiliza y que se dice en 6 meses y bueno, luego son 12, porque ya no solo depende de la propia Junta de Andalucía, es que depende de otras muchas cosas. Depende también los médicos. Por suerte, por desgracia, llevamos una temporada que tenemos muchísima necesidad en casa de atención médica primaria compleja y joder, son 100 y pico días para una cirugía, para quitarte un bultito del hombro. ¿Qué dices? ¿Esto qué es? ¿No? Entonces, tenemos que ser un poquito más conscientes de que hay cosas que, oye, igual hay que sentarse un poquito de más tiempo, que yo sé que no es útil, que no da beneficio político, pero yo sigo pensando que hay que mirar a más de 4 años y hacer cosas que dice, oye, este va a ser el camino, vamos a juntarnos a hablar, ¿vale? Vamos a sentarnos, Partido Popular, Partido Socialista, Partido no sé qué, nos sentamos y vamos a hacer una ley. Pero una ley para 6 años o para 7, hasta que lleguemos al objetivo, que si tú entras no lo puedas quitar y si yo entro tampoco lo pueda modificar. Bueno, son cosas que haya que hacer, ¿no? Evidentemente. Pero esto es el mundo de fantasía, desde que evidentemente vamos a luchar por muchísimas cosas cuando empecemos a caminar, porque no queremos empezar la casa por el tejado. Ya quienes venimos de otras experiencias políticas sabemos que las casas hay que empezarlas por los cimientos, con partidos nuevos, de reciente cuña, porque luego subimos como la espuma y al final explotamos en el aire. Y haremos todo lo que podamos para hacer auditorías, levantar alfombras, modificar, a ver qué se puede, lo que funciona bien y lo que no funciona vamos a intentar arreglarlo. Lo que no se puede arreglar de esta manera, bueno, vamos a intentarlo hacerlo de otra manera. Y de la mano de otras ideas y de otros partidos que, oye, es que el diálogo no existe. Como decía Juan Carlos, es que ¿cómo era Juan Carlos? El este del pacto, ¿no? Joder, que me ha ido por completo. La cultura del pacto, ¿no? Sí, algo así dijo parecido. Algo parecido, sí. Sí. Pues, oye, a ver si podemos volver a avanzar con esto, ¿no? De esa cultura. Yo estoy cansado de tanto ruido. Hay mucha gente que está cansada de tanto ruido y se va a Albice o se va a Vox o se va... Vamos a juntarnos todos, ¿no? Y vamos a intentar hacer cosas como se hacía antiguamente. Muy bien, Carlos. Mira una cosa, como voy a hacer una intervención de conclusión, si quisieras añadir algo, digo, para no dejarte luego con la palabra en la boca, este es el momento. Porque pues no, que vaya la gente a votar. Podemos pedir que no voten con la nariz tapada, que sean conscientes de lo que hacen, de lo que dejan de hacer, porque tan importante al final será a nivel autonómico como a nivel local. Y cuando lleguemos a nivel local, pues intentaremos hacer todo lo posible para que esa reforma y esas ideas y ese compromiso que tenemos con la ciudadanía pues se lleve a cabo. Y empezaremos, pues, evidentemente, por los ayuntamientos, por los barrios, etcétera, etcétera. Pero que no por eso no estamos desinteresados de la política grande, ¿no? Llegaremos a funcionar entre todos. Pero que vayan a votar, que no se queden en casa. Muchas gracias, Carlos. A vosotros. Juan Carlos. Esa complejidad acerca de estas situaciones, por ejemplo, voy a ir el tema de sanidad, podríamos hablar de educación, sería un tema interesante en Andalucía, acerca de
lo que es el contenido, la educación reglada, las leyes que pudieran ser para un espacio demasiado corto y que pudieran ser más amplias a la hora de su estructuración. Pero además de esto, el hecho de, por ejemplo, en el País Vasco hicimos una ley que sería holística, no solamente pensando en la educación pública, sino también en la educación concertada, la educación privada, es decir, el sistema educativo en su globalidad. Parece que esto es lo que ha tenido en mente Mónica, que era que médica, madre, se me... era muchas M's por ahí. Cuando nos encontramos con estas situaciones, yo tiemblo y me parece muy doloroso. ¿Por qué? Porque cuando llega Podemos al gobierno de España y luego llega a Sumar, tiene que dar alpiste a sus conreligionarios. ¿Y cómo es? Con una disposición que es parecida a lo que sucedió después de la Guerra Civil en Estados Unidos, que fue que los republicanos, en aquel caso, estaban a favor de lo que los estados hicieran, porque pensaban que los estados podían tener mayor capacidad de sujeción a la hora de lo que desde una posición aparentemente abrasiva del ámbito federal lo iban a hacer, y los demócratas pensaban, ya tenemos la experiencia de lo que ha sucedido con la Confederación, necesitamos para una garantía de derechos universales que el Estado federal imponga a todos y cada uno de los estados determinadas políticas para que no haya lo que 100 años después supuso el tema de los guetos, la segregación en Estados Unidos. Esta mentalidad en Podemos y en Sumar suponen leyes de bases abrasivas contra las comunidades autónomas en vivienda, en sanidad, en educación, y que le meten las gomas a las comunidades autónomas con un proyecto político en el que no tienen las competencias. La vivienda, la competencia es la comunidad autónoma y el ayuntamiento. En sanidad, la competencia es de las comunidades autónomas, salvo Ceuta y Melilla, que es competencia del Ministerio de Sanidad. En educación, otro tanto. Y en otros ministerios podríamos hablar de cosas análogas. En ámbito vasco, desde las últimas elecciones hasta ahora, que han pasado 2 años, teníamos la prioridad de los ratios medios, porque siempre hay que te dicen, para unas cataratas la media es de 60 días, ya, pero te sale alguien que te dice, yo llevo 90 días y estoy esperando todavía, y te sale otro y te dice, llevo 12 días y ya me han llamado. Eso es una media a la hora de establecer cuánto tienes que esperar para las operaciones. Pues nos estábamos congratulando diciendo, teníamos unos niveles majos a la hora de el nivel de días medios, a la hora de esperar una operación en diversos ámbitos, y esta legislatura los estábamos haciendo mejor en un gobierno de coalición, Partido Socialista, PNV, PNV, Partido Socialista, que tenemos acuerdos en diversas instituciones, aunque a veces pueda parecer otra cosa. Y llega la huelga esta de médicos y dices, hostia, igual en Madrid o en Barcelona no viene bien el hecho de la huelga, pero es tolerable porque tienen externalizado pues un porrón. Del 25 al 50% de la sanidad es sanidad privada, y lo que pasa en la sanidad pública, pues bueno, vale, es un grano, pero no molesta. Pero en ámbito vasco, que tenemos el 95% de sanidad pública, pues hombre, el que una semana de cada 4 tengas los médicos ahí parados, pues te jode las estadísticas, te jode la legislatura y te jode, ante todo, lo más importante, te jode al ciudadano, que es el que acaba sufriendo. Por tanto, evidentemente, en estas cosas, como ha dicho Aitor Esteban, hombre, si lleva tantos meses la ministra haciendo sus cosas, cierto es que los médicos que quieran rancho aparte, también tendrían que hacérselo mirar. Hombre, aquí cada cual tiene... no puede ser que esta gente sea tan especialito porque, oye, los médicos son importantes, pero los anestesistas también. Incluso los celadores son importantes en el sistema sanitario. Por tanto, aquí igualdad en todos los sentidos. Pero claro, tenemos esa situación en la que estás jorobado, estás jodido, porque tus horizontes los tenías más o menos trabajados y te surge un cisne negro y dices, ahí va la hostia, ¿cómo puede ser esto? Y esto, evidentemente, me lleva a la última parte, que es, evidentemente, una recomendación. ¿Cuál es la recomendación? Cuando esta gente venga con un programa electoral, es decir, los candidatos, lo que tienes que hacer es cogerlo, leértelo, y como probablemente no sean gente que vengan de nuevas, sino que han estado en otras candidaturas, han presentado candidaturas antes, especialmente los partidos que tienen representación,
Lo que tienes que hacer es, esta gente que me viene con un programa electoral, ¿qué ha hecho en los últimos 4 años en el Parlamento de Andalucía? El programa que se presentaron hace 4 años, ¿cómo lo evolucionaron? Porque la política y los representantes políticos no hace falta que estés en el gobierno. Puedes llegar a acuerdos incluso aunque estés en mayoría absoluta. Siempre que sea bueno y siempre que el que está en mayoría absoluta diga, bueno, esto es interesante y lo acepte. Eso depende del ámbito multilateral. Por lo tanto, yo invito a la gente a hacer la comparativa acerca de qué ha sido estos 4 años, que te proponen, si son gente honorable, si han hecho algo de lo del programa electoral anterior, y votar en consecuencia, votar con conciencia y votar racionalmente. Sé que esto probablemente sea revolucionario porque la gente se mueve más por las tripas, por la emocionalidad, y estamos en ese tipo de política. Pero yo reivindico la otra. El hecho de hacer una valoración objetiva desde un punto de vista, sí, de los intereses particulares, pero también los intereses particulares se pueden razonar en cosas que hayan podido servir a tus intereses en los últimos 4 años, y quien se ajuste más a un beneficio acerca de tus intereses y de los colectivos, pues bueno, vótale a ese. ¿En qué llevamos eso? De hecho, llevamos en nuestra ponencia política la rendición de cuentas del político al ciudadano, y que el ciudadano nos pueda pedir cuentas de lo que nosotros prometimos, de lo que nosotros hemos trabajado, hemos dejado de trabajar, hemos dejado de hacer. Disculpad, que me metí en mitad de la introducción. Bueno, no te preocupes, no creo que haya molestado a nadie. Bien, sí, Nicanor, los escaños en blanco, de hecho, si no recuerdo mal, los entrevisté tanto para las elecciones de Aragón como para las de Castilla y León. Quien quiera eliminar un sueldo público podría votar a escaños en blanco, que tiene el compromiso de que, bueno, tienen que recoger la credencial, pero si tú no haces el acto de promesa, nunca eres diputado ni concejal. Bien, dicho esto, bueno, pues la última intervención para Sergio. Bueno, estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Juan Carlos, también con el tema de sanidad. Tenemos un problema en sanidad y es verdad que esta ministra lleva mucho tiempo con un problema con una huelga de médicos. Es innegable, yo no voy a evadir el debate. No es una ministra que pertenezca a mis siglas políticas, a mi partido, pero sí es verdad que el presidente del gobierno debería haber intercedido hace tiempo para saber que esta solución habría que arreglarla. Porque yo estoy en la misma situación que tiene Juan Carlos. A nosotros, como tenemos un sistema público casi del 100%, no 100% no existe, pero casi del 100%, nos afecta de sobremanera este tipo de huelga de médicos. ¿Que no estás de acuerdo con las reivindicaciones del colectivo? Que yo puedo también tener muchos reparos acerca de lo que se está pidiendo. Vale, haz públicas las negociaciones. Haz públicas las negociaciones. Luz y taquígrafos. Que lo sepan los ciudadanos españoles lo que se está pidiendo. Y si consideran que sus reivindicaciones son lícitas o no. Mira, ejemplo de ministro socialista que hizo algo así y que le salió bien. Mi paisano José Blanco. Correcto. Cuando puso encima de la mesa lo de los controladores aéreos, claro, les planteó un pulso a toda regla y lo ganó. Pero claro, lo ganó poniendo por delante lo que se estaban reclamando. Que seguramente haya partes, como todo, en que tengan razón, ¿no? Las largas jornadas a veces de guardia, que de 24 horas, pues igual eso hay que modificarlo y hay que darle una vuelta a eso, ¿no? Estoy de acuerdo. Y quizás reivindicaciones salariales que también se hacen aceptables, pero igual hay otras cosas que no lo son, ¿no? O que no son sostenibles para el sistema sanitario y hay que también comentarlo y ponerlo encima de la mesa, ¿no? Porque creo que nosotros, como Estado, como país, a través de nuestra educación, a través de la educación pública, estamos formando profesionales sanitarios y pagando su formación, cosa que agradezco, ¿no? A través de becas y demás, y estamos formando pues a uno de los mejores profesionales del mundo, porque es verdad que cualquier médico, enfermero, profesional sanitario se lo rifan en otros sistemas nacionales de salud extranjeros, ¿no? Eso quiere decir que esa parte la tenemos bien, la tenemos
estamos acertados. Pero quizás en el tema laboral pues no estamos actualizados, ¿vale? Pero, vale, hagamos, si no estás de acuerdo, como ella es médica y aparte conoce el sector mejor que yo posiblemente, y no está de acuerdo con lo que están pidiendo sus compañeros de trabajo, pues vale, haz públicas las negociaciones. Pero aún así el presidente del gobierno debería haber intervenido, yo creo, hace meses en esta problemática y en esta huelga, ¿no? Porque afecta al final al conjunto de la ciudadanía española, ¿no? No es al final como una huelga de una empresa en concreto que, no, pues oye, puede afectar o no, pero esta sí nos afecta de lleno a todos los ciudadanos, ¿no? Es lo que decía Juan Carlos de las estadísticas, ¿no? Pues al final se van a tomar por saco y aunque estés haciendo un buen trabajo desde tu parte autonómica, si hay una huelga, pues oye, te fastidia, ¿no? Y al final repercute al final en tu propia gestión, ¿no? En otra gestión de otras administraciones, que es cuando entran los populistas y al final volvemos a la rueda, ¿no? Donde entran estos discursos fáciles, y los que están gestionando en ese momento pues la administración competente pues salen debilitados injustamente muchas veces, ¿no? Y para terminar, después de esta reflexión hacemos el tema sanitario porque me parecía que era correcta hacerla, ¿no? Y explicarlo, por lo menos como lo veo yo desde mi punto de vista, Eso es un punto de vista personal y creo que ya debería haber hecho el presidente, ya debería haber hecho algo hace tiempo y, oye, por lo menos poner orden aquí y si no, pues elige otra estrategia a Mónica García. Pues yo creo que para cerrar también el mensaje principal es que Andalucía no está condenada, ¿no?, a una política de mayoría absoluta permanente, ¿no? Es verdad que en 2022 hubo un resultado muy claro, nadie lo discute, el Partido Popular ganó de forma muy contundente y el PSOE pues sufrió una derrota histórica, ¿no?, para lo que es el territorio. Pero las elecciones no son una fotografía eterna. Cada convocatoria pues responde a un momento político distinto. Y ahora el momento yo creo que es otro, ¿no? El Partido Popular ya no se presenta como una promesa, sino como un gobierno que tiene que rendir cuentas y tiene que explicar por qué, con mayoría absoluta y con todos los resortes institucionales, sigue existiendo tantos problemas en la sanidad pública, en la dependencia, en la educación, en el acceso a la vivienda y en la igualdad entre las provincias y los territorios, que Carlos lo comentaba antes. Porque gobernar, yo creo que no es solo comunicar bien, y caer muy bien y tener muy buena prensa, gobernar es solucionar. Y desde el Partido Socialista, pues el reto es exigente, ¿no? Pero también, claro, ¿no? Creo que tenemos que volver a ser útiles. Por recuperar la confianza de quienes se alejaron, pues hablar con humildad, a quienes se quedaron en casa en las pasadas elecciones y demostrar pues, que Andalucía necesita una alternativa fuerte. No se trata de negar que Juanma Moreno parta con ventaja, se trata de decir que esa ventaja pues no puede convertirse en impunidad política. Así que yo creo que la lectura que hago es que el Partido Popular pues, puede seguir ganando, pero ya no necesariamente con la comodidad del 2022, ¿no? Yo creo que puede ser primera fuerza, sí, pero con menos margen. Y el Partido Socialista pues, puede recuperar espacios si coloca la campaña donde debe estar, ¿no?, en la vida real de la gente. Y al final, pues, estas elecciones, como otras, pues van a decidir si Andalucía pues quiere una junta que gobierne sin escuchar o una Andalucía pues con más equilibrio, con más control democrático y con más defensa de lo público. Y es ahí donde el PSOE pues tiene esta oportunidad, ¿no? No la de prometer un cambio mágico de un día para otro, sino la de demostrar que hay alternativa, que hay proyecto y que hay una Andalucía progresista que puede volver a levantarse. Muy bien, muchas gracias y llegamos al fin de este interesante directo que ha sido muy participativo. Por supuesto, hablaré de los debates, hablaré de las últimas encuestas. Dentro de 15 días tendremos recuento andaluz, como hacemos siempre que hay noche electoral. Y quiero dar las gracias a Carlos Jesús, que él sabe que me gusta tenerlo aquí más a menudo, te tengo que tener. Muchas gracias, Carlos. Muchísimas gracias a ti, es un placer estar aquí y muy bien acompañado. Gracias, de verdad. A ti, por supuesto, Juan Carlos, muchas gracias como siempre por estar aquí. Sí, siempre es interesante poder participar en estos directos dominicales. Y, por supuesto, Sergio, también muchas gracias por tu presencia, que da pluralidad a esta mesa.
Luego te dicen que es un canal de izquierdas. Mira que escucho chistes, pero No, muchísimas gracias, Xavier, por invitarme a participar en tu canal, porque joder, es una experiencia magnífica. Conozco nuevas personas como Carlos, que es una persona excelente, y a los miembros de su partido cree que, ya lo he dicho públicamente, pero lo voy a decir una vez más, ojalá ocuparan espacios políticos que hoy ocupan el populismo y que reforzarían la idea que tenemos todos de democracia. Estamos en ello. Gracias. Muchas gracias. Mira, Nicanor, ya te digo, voy a tener probablemente, a ver si esta semana hago un vídeo de preguntas y respuestas. Lo que igual hago, lo que pasa es que tengo que apuntarlas, ¿no? Es tomar nota. Lo de Salv, a ver, sí, lo que puede pasar es que la ley DONT, caprichosa ella, le pueda fastidiar algún escaño a Vox. Sí, eso puede ser. Y de hecho ese es el principal problema que puede frenar su progresión. Bueno, aparte de que Vox, bueno, se está viendo como un partido que funciona de forma... No es que no funcionase antes así, es que la política es una cuestión de percepción. Sí. Ahora la gente percibe Ortega Smith, fuera. Espinosa de los Monteros y Monasterio, fuera. José Ángel Antelo, fuera. Gallardo, el de Castilla y León, fuera. Macarena Olona, bueno, ya fuera hace 4 años, ¿no? Claro, la gente va viendo eso y esto es como gota a gota que va calando en la gente, ¿no? Entonces, a ver, honestamente, sí creo que lo de Alvise puede tener tema de voto de protesta, que en alguna provincia le puede hacer algo de daño a Vox, pero bueno, eso de decir no es que todo esto es culpa de Alvise sería difuminar determinados problemas que ahora mismo tiene más bien Vox a nivel interno. Lo harán, no te preocupes que lo harán. Bueno, también lo hizo Carlos Pollán, pero la realidad fue que en León ciudad, y él es de León, le fue peor. Sí. Entonces, claro, no, pero lo harán por supuesto. Lo dicho, muchas gracias a todos y si os ha gustado este vídeo, ya sabéis, comentad, compartid, dadle al me gusta o suscribíos. Venga, un saludo y nos vemos en el próximo. Chao. ¿Ya?